Shalom Israel, Perashá Ashavua de la porción semanal conocida como Perashá Vaigás, y se acercó, en cuanto hablando de Yehudá, se acercó para proferir una petición delante de Yosef y Yehudá. Esta Perashá, que es casi la última del Sefer Bereshit, ya la siguiente semana, si el Eterno concede, vamos a cerrar Sefer Bereshit, Perashá Vayhi, y vivió Jacob, y con eso inicia el relato. Y encontramos diversas enseñanzas, pero en esta ocasión, Perashá Vaigás, más allá de enseñarnos Misbot, nos narra una esencia de lo que hablaba Mashiach, Yeshua, y también lo habló con algunos de los intérpretes de la Torah, cuando en una ocasión le preguntaban por el principal mandamiento, no cuál era el primero, el principal mandamiento, y habló acerca de amar al Eterno en una extensión plena y al prójimo que es como tú, que es como Kamojad, que es como tú. Esa es una esencia de la Torah, y esta la podemos ver. Yo sé que es todo un personaje. Yo sé es un prototipo Mashiach. Yo sé es completamente una similitud a Mashiach. Yo sé tiene un potencial tremendo. Yo sé podemos encontrarlo en diversas ocasiones, que yo sé destaca de una manera tremenda, pero en esta manera de destacar, en esta perashá, encontramos la esencia de Yosef. Yosef, vemos que tuvo un control a su emoción. Yosef tuvo completamente, imagínense estar parado delante de una persona que te traicionó, que te lastimó, que te robó, que te hizo algún mal, estar delante de una persona así y poder controlar tus impulsos y tomar otra acción. Eso es algo que a pocos Israel se les da, alcanzar ese. Y estamos hablando aquí de un hombre al igual que nosotros. Bueno, es que él fue escogido para eso, no. Él pudo haber decidido actuar de maneras distintas, y más teniendo las posibilidades, tener el poder de llevar a cabo lo que él quisiera. Era el virrey, él tenía posibilidades no solamente sobre Israel. Para esos tiempos, cuando sus hermanos vienen a visitar a Yosef, se podría decir así, de esta manera, que Yosef tenía dominio sobre toda la tierra, porque ellos eran los únicos que tenían alimento. Yosef podía hacer lo que se le placiera en esos momentos, pero Yosef nos da una gran lección. Perashá Vaigás, que tiene su parte en Bereshit 44:18 al 47:27, en el Pasuk 1 empieza diciendo de esta manera: Vaigás Elá y Yehudá Vayomer Vi Adoni Yeda Berná y Adeja Dabar Basene Adoni Beal y Ar Apeja Beagdeja Kikamoja que paró. Yehudá, al ver que las cosas no salieron como ellos pensaban, recordamos que la semana anterior Yehudá quedó como fiador por Benjamín. Yehudá dijo: yo voy a ser el que responda. A mí me vas a cobrar, a mí me vas a echar la culpa, es necesario que vayamos allá, deja que vaya Benjamín, yo respondo. Podríamos pensar que fue la razón por la cual él se ofreció, pero no puede ser solamente esa. Porque también podríamos ver que cuando él lo vendieron a cierto punto, los hermanos también podrían haber sido responsables, con todo y que no hubieran empeñado su palabra, pero no tuvieron el amor por su hermano, no tuvieron la similitud, siempre las rencillas, él lo quiere más, es el hijo de la amada, y tantas cosas que había entre ellos. Había rencillas entre hermanos, no se podían averiguar, no podían, dicen, no le hablaban amistosamente, cada vez le hablaban ásperamente. Eso es lo que vimos de los hermanos. Esta perashá nos relata el suceso, aquella historia, después de la venta de Yosef,
esto llega a su final. Ya sabemos el desenlace. La siguiente semana, si el Eterno otorga, vamos a ver el final de Jacob. Ya se enfoca solamente el final de Jacob, la bendición futura a sus hijos, y se terminó. Eso es todo. Ahora vamos a ver Joseph. Pienso que en la mayoría han surgido esas preguntas que voy a exponer en este momento. ¿Por qué Joseph no mandó avisar a su papá antes de que aparecieran sus hermanos? ¿Por qué esperó hasta que este día fuera? ¿Por qué no dio aviso? ¿Por qué no, al menos, si no quería hablar con sus hermanos, por qué no les avisó a su papá que estaba bien? ¿Por qué fue la razón que tantos años dejó pasar? Lo que nosotros alcanzamos a ver de 17 a los 30 años que empezó a gobernar, estamos hablando 13 años exactos. Hay quien habla que son más, hay habla que llegaron a 22 años, es decir, que no vino prontamente esto, pero lo que sí vemos son 13 años. ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué no avisarle a su papá, papá, estoy bien? Es más, Joseph no sabía ni siquiera qué es lo que pensaba su papá, no sabía qué es lo que sus hermanos habían ido a decir, sino hasta que llegan sus hermanos y empieza con las indagatorias y empiezan ellos a soltarlo todo, y en una ocasión hasta los escuchan por haber hecho esto con nuestros hermanos. ¿Se acuerdan cómo nos rogaba que no hiciéramos esto? Y empieza él a deducir que fueron sus hermanos los que transmitieron a su padre que Joseph estaba muerto. En concreto, Joseph no sabía que su papá pensaba que él estaba muerto. ¿Por qué no pudo presentarse a su padre? Si no pudo enviar un emisario, no pudo enviarle mensajes, ¿por qué no pudo presentarse a su padre? Esa es la pregunta. ¿Por qué dejó pasar tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? O pensaba Joseph, es otra pregunta, pensaba Joseph desaparecerse de su familia, olvidarse por completo de ellos. Tal vez si regreso me vuelvan otra vez a odiar, mejor que sean allá feliz con mi papá. Cabe muchas preguntas. ¿Por qué Joseph no actuó de una manera diferente? ¿Por qué no darse a conocer a sus hermanos prontamente? ¿Por qué primero hacerlos sufrir? Podríamos decir, o podría alguien especular, que Joseph deseaba vengarse primero de ellos y por eso no se dio a conocer, porque es obvio que ese evento que mis hermanos están frente, mis hermanos los que me hicieron este mal, por los cuales sufrí mucho, hoy los tengo. ¿Por qué controló tanto sus emociones y no reprocharles y decirles? ¿Por qué? ¿Es que acaso quería vengarse de ellos? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado que se hubiera descubierto al momento? ¿Qué habría pasado? Que él se hubiera descubierto con sus hermanos abiertamente, como lo vimos ya casi al final, yo soy Dios. ¿Qué habría pasado? No hubiera llegado Joseph al propósito que tenía. Joseph tenía un propósito perfecto para con sus hermanos. No estaba tramando una venganza, no estaba definiendo qué iba a hacer con ellos. Joseph ya tenía definido qué iba a hacer. Joseph ya conocía el tiempo. ¿Recuerdan hace 2 semanas les decía? El que conoce su propósito, espera. Joseph ya conocía su propósito y debía esperar. Por esa es la razón por la cual no fue a avisar a su padre que él estaba vivo. Por esa es la razón que no se dio a descubrir a sus hermanos prontamente, sino esperando el tiempo preciso para hacerlo. ¿Y cuál era el tiempo preciso? El conocer verdaderamente si sus hermanos decían la verdad, lo que sus hermanos estaban pensando acerca de él. Tenerles temor a sus hermanos en ninguna manera. Joseph estaba en una posición plena para no tenerles temor a sus hermanos, pero él debía saber qué estaban pensando sus hermanos. Uno de los propósitos de Joseph, saber si su padre vive, saber si su hermano Benjamín está vivo. ¿Por qué hacer que sufriera tanto su padre? Porque todo eso que estaba haciendo Joseph, mira que llegan sin Simeón y luego vuelven a rezar y resulta que tiene que llevar al hermano menor. Y cuando ya pensaban regresar, resulta, ¿qué hubiera pasado que Yehuda no hubiera intercedido por Benjamín? Hubieran regresado a casa con papá y les hubieran dicho, ¿qué crees? No regresamos con Simeón, sino que ahora también ya no regresamos con Benjamín.
¿Qué hubiese sucedido? Joseph estaba esperando. Podemos ver la gloria de Joseph. Podemos ver las virtudes que tiene Joseph. Joseph, Sadid, Hasid, Tamim. Joseph, el justo, el Hasid, el bueno, Tamim, completo, el pleno. Una grandeza, una mentalidad. Imagínense a Joseph enviando un emisario a su padre antes de este evento. ¿Qué es lo que habría pasado? Que hubiera llegado el emisario: usted es Jacob, usted es Israel. Mira, estoy enviado por su hijo está vivo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué habría pasado, Israel? Hijos, qué tremendos son ustedes, muchachos. Mira que hacerle eso a tu hermano. Lo bueno que está bien, ya pasó eso. No habría pasado eso. El padre hubiera echado fuera a todos los hijos, excepto Benjamín. El padre hubiera esparcido a todos sus hijos. No hubiese permitido eso y hubiera salido corriendo a buscar a su hijo. Pero Joseph evitó que la casa de Israel sufriese ese daño. Es una de las importancias que debe tener Israel. Cuidar que Israel no sea disperso. Con todo y el mal que haya cometido, cuidar que Israel no se disperse. Cuidar que Israel tenga a bien estar unido. No era probable, no era prudente que Joseph enviara un emisario a su padre. Tenía que esperar el tiempo preciso. Los hijos no entendieron esto. Los hijos no entendieron el propósito que tenía Israel para todos ellos. Los hijos estaban en enemistades. Los hijos odiaban a Joseph porque lo quería más, porque era el inteligente, por lo demás, pero no comprendían ellos. Ahora, ¿qué habría pasado entonces? La casa de Israel hubiese sido infeliz. Jacob hubiera sido completamente triste porque habría tenido que desechar a aquellos a los cuales amaba también. Pero no podía permitir que estuviesen dentro de su casa. ¿Qué pasó si hicieron eso con su hermano? Al rato van a hacer lo mismo con el otro. Al rato van a hacer conmigo igual estragos. Porque ellos no comprenden quién es Israel, quiénes son ellos, qué propósito hay para ellos. Porque eso se están destruyendo, por eso destruyendo a su hermano, al rato van a destruir al otro. No comprenden la esencia. Recuerden en uno de sus escritos, Shaliach Shaul dice: y el que cause división, después de amonestarle, deséchalo. El que cause división, el que tenga pleito con su hermano, el que esté haciendo cosas las cuales hagan que los hermanos se ataquen entre ellos, deséchalo. Eso hubiera hecho Jacob, sacados los hermanos, porque estaban causando destrucción en Israel. De mismo Joseph podían hacer aquellos los cuales iban a ser como las estrellas del cielo. No necesitaba los 12. Porque alguien podría decir, bueno, precisamente por eso le dio muchas mujeres, para que rápido se reprodujera, y por eso le permitió. De un solo hijo podría haber esa multiplicación. Cuando sus hermanos llegan a Mizraim, después de regresar con la noticia de que necesitaban más alimento, regresaban con el dinero que se les habían puesto de más, Dios se los espera con otra prueba más. Él quiere conocerlos, Él quiere saber qué está pasando por sus mentes. Él quiere conocer a sus hermanos en verdad. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué estaba preparando para sus hermanos? Conocer si en verdad ellos estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Antes no se podía descubrir a ellos. ¿Qué hubiera pasado la primera vez? Se descubre, no, sí, hermano, perdónanos, sí, actuamos muy mal. No es hasta entonces cuando Yahudá quiere quedarse por su hermano. No es hasta entonces cuando uno decide quedarse por su hermano y ser verdaderamente por él, por tu prójimo, por tu cercano. Es hasta entonces cuando él descubre, sí es la oportunidad de presentarme a ellos. Ellos están arrepentidos, los veo completamente turbados. Les preocupa qué le va a pasar a mi padre. Cuando vendieron a Joseph no les preocupó. Vamos a matar un cabrito, llenamos sus ropas de sangre y le busca a usted, padre.
¿Qué pasó con esto? Esto encontramos. Usted deduzca. No nos importa lo que piense mi padre, no nos importa causarle el dolor. Pero en esta ocasión estaban preocupados. El alma del muchacho está ligada a mi padre. Si él se entera de esto, él va a morir. Van a descender sus canas al Sheol. Mi padre está muy esperanzado en que regrese su hijo. No haga esto y demás, porque la Torah nos expresa unas cuantas palabras, pero yo quiero imaginar todas las súplicas de los hermanos y principalmente de Yehudá para que no quedase preso, no quedase como esclavo Benjamín. Ellos sabían que un esclavo que caía en Misraim era hasta la muerte, no podía ya salir de ahí. Pero Dios se sabe que ellos necesitan el proceso. Este mes se celebra con duelo, con tristeza, acerca de la destrucción del templo. Hay hasta un ayuno en este mes acerca de ello. Pero ¿qué fue lo que los llevó a ellos a destruir el templo? A que el templo fuera destruido. En una ocasión fueron los babilonios y en otra ocasión fueron los sirios atacando el reino del norte, lo que se conoce como Samaria. Y recordemos cómo Yohanan nos habla acerca de que entre judíos y samaritanos no se llevaban. Sí, es verdad que el rey de Siria trajo a gente de allá y los trajo a habitar a esta tierra, y hasta ahí las cosas iban mal porque ellos no conocían las leyes del Señor de la tierra. Pero ellos, al empezar a ser devorados por las bestias, traen un Cohen, y lo traen a que les enseñe las leyes del Señor de la tierra, es decir, Adonai Eloheinu, y empiezan a conocer las leyes, pero entre judíos y samaritanos no se llevan. Es decir, ellos no les placía con todo y que les estuvieran enseñando la Torah, independientemente de que guardaban en parte mandamientos y en parte servían a sus dioses. A fin de cuentas, ellos estaban habitando en la tierra y estaban siendo enseñados por mandamientos, pero ellos no querían. Ellos no querían, solamente somos nosotros. Ellos no pueden ser nuestros hermanos. ¿Qué los llevó a ser derrotados y a que el templo fuera derribado? El estar divididos. Si hubieran estado reunidos desde Dan hasta Beersheba, no hubieran sido atacados. Eran un pueblo grande, pero se acortaron, fueron menos. ¿Quién se hubiera levantado contra ellos? Estando todo el pueblo. Hoy se levantan contra Israel también naciones, porque es un pequeño remanente que está en Jerusalén. Imagínense todo, desde las fronteras de Siria hasta las fronteras de Misraim, lleno de israelitas. No hay nación que se levante contra ellos, porque están unidos. Lo que pasa hoy día, están dispersos todos los pueblos, sobre todo los pueblos. Israel no puede hacerse fuerte. Israel no tiene fuerza. Eso fue lo que trajo, las especulaciones, el pensar, el ver con menosprecio, el crearse un odio gratuito hacia unas personas que querían venir a ser parte de esa nación. Eso trajo la destrucción, y eso pasó así también con ellos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué razón Joseph sí conoce a sus hermanos y sus hermanos no lo conocieron a él? ¿Cuál es la razón? Voy a creer que entre 10 hermanos, uno no hubo que hubiera dicho, oye, se parece un poco a Joseph. Pero Joseph sí los conoció y ellos no lo conocen a él. Sabemos que Joseph no es que estuviera asimilado. En evidencia tenía una vestimenta egipcia. Pero sabemos que Joseph no se asimiló en nada a los egipcios. ¿Qué fue lo que pasó en sus hermanos? ¿Por qué no lo conocieron? Por las especulaciones en su corazón. Cuando tienes especulaciones en tu corazón, a ver a los demás diferente, a porque tu hermano tiene otra vestimenta, no lo puedas reconocer como tu hermano. El porque tu hermano tiene otra manera de pensar, no lo puedes reconocer como tu hermano. El que él piensa diferente, ella piensa diferente, ella actúa diferente y piensa diferente, y hoy lo viste vestido de otra manera, tú no lo reconoces como tu hermano. Esa especulación no te permite a ti reconocerla como hermana o como hermano, porque simplemente a simple vista tú lo ves o la ves diferente y no te permite, porque de ti se ha apoderado ello. Lo que pasó en los tiempos que estaban divididos.
Unos se sentían más que otros, nosotros somos los elegidos, ellos son los arrimados, ellos no pertenecen a nosotros, no podemos dejar que se acerquen. ¿Recuerdan? En una ocasión les habla acerca de esto en Gilel capítulo 10, pasú 25 al 37, acerca de un masal. ¿Por qué exclusivamente les dio un masal de este tipo? Para hablarles acerca del prójimo. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yahshua, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Yahshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién es pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yahshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Vemos? ¿A quién ocupó para el ejemplo? No pudo haber dicho, había uno de la tribu de Dan y uno de la tribu de Isahar. Había un samaritano. Es decir, tú lo ves diferente. Tú ves en él diferencias, tú ves que se viste diferente, tú ves que habla diferente, pero él quiere entrar al pueblo. Él está trabajando a marchas forzadas para poder entrar al pueblo, pero tú no lo reconoces como hermano porque tú tienes complejos. Por eso te impide. Él a ti sí te puede reconocer, él sí puede decir, aquí está mi hermano. Él sí te ve a la primera vista, te ve y te dice, es mi hermano. Él no tiene complejos. Pero cuando tú estás acomplejado, estás acomplejada, tú no puedes reconocer a tu hermano. Tú lo ves como un samaritano, pero el samaritano a ti sí te ve con misericordia. Y pone como ejemplo, miren, vino, ¿quién es tu prójimo? Bueno, pienso que el que usó de misericordia. Tú veas lo mismo, no te va a distinguir cómo te vistas, no te va a distinguir cómo hables, cómo pienses, hasta cierto punto. Si tus pensamientos están fuera de la Torá, completamente, ¿no? Eso no te va a distinguir, sino tus acciones. En una ocasión les decía, o en otras ocasiones les he dicho, tus acciones determinan quién eres. Tú podrás pensar o creer ser quien quieras ser, pero tus acciones determinan quién eres. Eso es lo que determina. A este samaritano lo veían como samaritano, pero sus acciones lo determinaron como Israel delante del Eterno. Probablemente una historia ficticia, pero sí existen samaritanos de esa manera. Sí existen probablemente hasta babilonios de esa manera. Bueno, es que él nació allá, pero ¿por qué lo ves más? Él puede ser de mejor corazón que tú. Él puede tener más temor al Eterno que tú, porque al menos él no conoce mis bog y tú sí los conoces. Entonces, no tengas complejos dentro de tu corazón, porque si tienes complejos dentro de tu corazón, te va a impedir poder reconocer a tu hermano cuando tú lo veas. No lo vas a poder reconocer. Cuando no hay complejos, con todo y que yo se tenía otra vestimenta, él pudo decir, estos son mis hermanos y yo necesito trabajar con ellos, yo necesito hacer algo con ellos, yo tengo algo preparado para ellos. Claro, no está mal pensar diferente, tener una manera diferente de pensar, no está mal. Lo que está mal es pretender o pensar que los demás piensen como tú. Eso es lo que está mal. Claro, el aceptar a todos, en este caso como le estoy presentando a samaritanos o probablemente otro tipo de nación que se acerque y verlos como hermanos,
No estoy promoviendo o diciendo que el ecumenismo es algo lo cual debemos promover o llevar a cabo. No estoy diciendo cosas de esa índole. Estoy hablando a la manera de pensar. Que si viene una persona que quiere ser como tú, que quiere entrar al pueblo, tú lo reconozcas. Mateo 23:13 habla acerca de esto, algunas... Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ni entrar, pero está hablando supuestos de Israel. Pero no entras vosotros, ni dejas que entren los demás. Aquellos quieren esforzarse para entrar, pero tú ya le estás poniendo, es que tienes que ser así, tienes que ser... Espérate, ellos van entrando. Ni tú has entrado. ¿Y por qué no has entrado? Por tu actitud. Tú todavía no estás dentro de Israel, porque tu actitud te determina, tu actitud te da a relucir que tú todavía no estás dentro de Israel. Estás en las fronteras y no has decidido entrar. Pero ni entras tú, ni permites que otros entren. Y en aquellos tiempos eran unos dogmas, unas doctrinas completamente exageradas, entre los ixiog muy largos, ciertas vestimentas, ciertos mantos, ciertas liturgias, y unas liturgias muy largas, y les decía que creían que por sus palabrerías serían escuchados o escuchadas, y ademanes y caravanas y demás, cosas las cuales eso no te hace Israel. Prácticas y liturgias no te hacen Israel. Lo que te hace Israel, vimos un ejemplo como el samaritano y entre otros tantos ejemplos, son los que te hacen ser aquel que puede compararse con Yosef, aquel que es Sadik, aquel que es Hasí, aquel que es Tamí. Eso es verdaderamente lo que nos enseña esta perasha. Nos enseña acerca de la grandeza que alcanzó Yosef. Pudo controlar sus emociones, pudo controlar su sentir, supo separar, sí, mi odio o coraje que no podía almacenarse, pero a fin de cuentas crearon ese dolor, resentimiento, la angustia que pasó cuando lo vendieron sus hermanos, sí le pudo haber afectado, pero lo hizo a un lado. Yo tengo que reunir a Israel, yo tengo que reunir a mis hermanos. Si yo hablo con mi papá y le digo toda la verdad, no se habla que le haya confesado la verdad. Si yo le digo toda la verdad, ¿qué va a pasar? Ya mis hermanos ya me comprobaron que están arrepentidos, ya me mostraron que pueden dar la vida por el otro, ya me mostraron amor a su prójimo, ya me demostraron que verdaderamente han vuelto nuevamente al camino. ¿Qué importa hacer las cosas más grandes? ¿Por qué de hacer las cosas más grandes? ¿Por qué de distorsionar más las cosas? Yosef nos da una gran lección, nos enseña verdaderamente que con todo y estar en posición, siempre la misericordia tiene que triunfar sobre todo ello. No tomó represalias contra sus hermanos, ya no sabemos si posteriormente sí los escogió para mayorales en la casa de Paró, fueron elegidos, pero no se habla si pasó eso. Lo que sí se habla es que no tuvo él resentimiento hacia sus hermanos. La siguiente perashá nos va a contar que los hermanos le narran una historia que probablemente no sea verídica. Mi papá dijo que no te enojaras contra nosotros, que no hicieras esto, que no hicieras aquello. Ellos preparándose para lo posterior. Dios está sin cuidado. Dios no está buscando venganza, Dios no está buscando el mal. Dios siempre busca que Israel esté unido. Dios nos enseña el amor. El amor hace que Israel vuelva del exilio. Israel estaba fuera, en este caso no la tierra prometida a Misraim, pero su amor hizo que Israel se juntase. El punto no es estar, como les he dicho en otras ocasiones, estar exclusivamente Israel, en la tierra de Israel. El punto es que Israel esté unido, aún esté disperso en todas las naciones. Con que Israel esté unido, disperso en todas las naciones, está más unido que nunca, con todo y aún no esté en la tierra de Israel. Pero a veces en una sola comunidad hay división, a veces en una sola rama, porque hay multitudes de ramas que han salido de Israel. ¿Qué es lo que está pasando? Israel muy difícil se va a unir, porque Israel no tiene amor por su hermano. Israel, uno dice de esta manera, otro dice de otra manera, y no se alinean a la Torah. Por eso les hacía tanto énfasis al principio del servicio cuando les decía yo, cada vez
que nosotros estudiamos la Torah, que tenemos tiempos de estudio de Torah, tenemos más probabilidades de no apartarnos del camino. Cuando digo no apartarnos del camino, no me refiero a dejar de asistir a una sinagoga, a una keilá, no me estoy refiriendo a eso. Cuando digo apartarse del camino, es apartarse de la dirección de la Torah. La Torah te dice solamente por un sentido. La Torah no te dice, mira, algunos pueden tomar por esta rama, otros por esta, otros por esta otra, y cada quien dele por la que más le quede cómoda. Solamente es un camino. Tú ves otra cosa, tú quieres ver otra cosa. La Torah solamente te da un camino. No lo distorsiones. Cuando Israel vaya por el mismo camino, cuando Israel vaya por la Torah, no se va a desviar del camino. Va a estar en la misma dirección que todos. Bien, regresemos a la grandeza de Yosef. Yosef, Sadik, Hasid, Tamim, llevó todo con cautela. Recuerden que él esperaba su propósito. Elohim le concedió el tiempo señalado. Elohim le concede que él pueda ver, pero no el tiempo de venganza, el tiempo señalado de él poder ver todo el propósito como se los declaró sus hermanos en esta perashá. No se sientan mal. Elohim me envió aquí para preservarles la vida. Esto no es, ustedes no me enviaron, ustedes no son tan malos. Miren, esto es así. Yo sé, todo el tiempo lo vio de la mejor manera. Este es un propósito que tenía mi Elohim y mi camino ha llegado a este lugar. O a este lugar porque mi propósito estaba aquí. Recuérdense que cuando Baigas y Yaudá, cuando se acerca Yaudá, entonces es que dice Yosef, ahora es el momento. Les dice, yo soy Yosef. Y recuerden, ahí tuvo una actitud. Cuando pasa esto, en el capítulo 45 de la Perashá Shavua, cuando Yaudá dice, yo me voy a quedar por él, ya queda completamente. Y Yosef dice que se conmovió y ya no pudo con esta situación. En el capítulo 45:1 dice, ya no pudo contenerse y se dio a conocer. Pero ¿qué hizo? Sacó a todos. Bueno, que no era tan sencillo que pues ya me voy a descubrir. ¿Y qué hubiera pasado? Que los Mizrim hubieran estado hablando de sus hermanos. ¿Qué cree, Paro? Fíjese que sus hermanos, sí, aquellos muchachitos, aquellos a los cuales ya que uno lo metimos al calabozo, esos, ¿sí se acuerdan? ¿Qué cree? Que lo vendieron. Fíjese nada más. No se le hubiera ocurrido a Paró decirle polos por mayorales. ¿Cómo ve que lo vendieron y pasó eso? Años, estaba jovencito. No me digan, le hubiera dicho Paró. No los quiso exponer. Sacó a todos y lo habló con ellos. No quiso exponerlos delante de todos. Sacó a todos y se dio a conocer a sus hermanos. Yo soy Yosef. ¿Ya me conocen? ¿Ya saben quién soy yo? Véanme. Yo soy Yosef. Quítense los complejos, hermanos. Estas vestimentas son las que uso. Es como mi uniforme de trabajo. Pero yo soy Yosef. Yo sigo siendo su hermano. No me vean diferente por esta vestimenta. Reconózcanme, quítense los complejos. Aquí estoy. Pero ¿qué pasa? Porque ellos decidieron volverse. Porque ellos decidieron y reconocieron su mal. Constantemente decían, esto nos vino por haber hecho esto. Esto nos vino por haber hecho esto. Cuando tú reconoces tu error, cuando tú reconoces tu falta, cuando tú te vuelves a Elohim, no eres avergonzado. Pero cuando tú no reconoces tu error, cuando tú estás en contra, es cuando puedes ser avergonzado. Dice acerca de esto que le estoy hablando, Yeshayahu 29:22. Por tanto, Adonai que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Cuando ha redimido a Abraham, pero Abraham ya pasaron generaciones, ya no existe ni Yosef. Ha redimido a su descendencia, no va a ser avergonzado. Pero ¿qué dice Misle 25:8? Cuando verdaderamente eres la descendencia de Abraham, no vas a ser avergonzado. Pero cuando tú no eres la descendencia de Abraham o no te comportas como la descendencia de Abraham, dice Misle 25:8.
No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Cuando tú actúas de una manera la cual creer, pensar, tener la razón, viene la vergüenza. Pero cuando tú reconoces tu falta, tu error, no eres avergonzado. Yo se le dice, salgan todos, salgan, tengo un asunto que tratar con mis hermanos. Porque mis hermanos están entrando en razón, mis hermanos están reconociendo su falta. Yo se cuidó de no destruir a su familia, yo se cuidó de unir a su familia. Era su propósito de Joseph. Joseph llevó con cautela todo este tiempo. ¿Cuántas veces no le pudo haber ganado la emoción, la ira y decir, basta? ¿Se acuerdan de mis sueños? ¿Se acuerdan que se burlaban? ¿Se acuerdan? Ahí viene el soñador. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo se mofaban de mí? ¿Tenemos esa capacidad de controlar nuestras emociones? Si por cualquier bobera sale uno a relucir quién es, y empieza uno a hablar y decir y hacer, o queremos ser como Joseph, que controló, teniéndolos enfrente, teniendo el poder en su mano para hacer lo que él quisiera, se pudo controlar. Y estuvo primero el unir a su familia que el destruirla, que el separarla. Supo él que su familia era lo principal y no quiso destruirla. Unió a sus hermanos. Yo soy Joseph hasta el tiempo indicado. No es el tiempo de que ahorita me dé a conocer, no es el tiempo de hablar. Cuando sea el tiempo, entonces me daré a conocer. Joseph enseñó que el amor te puede sacar del exilio y que te traerá a reunirte. Si tienes amor a tus hermanos, a reconocerlos como tus hermanos, eso te va a traer a unirlos. Joseph estaba feliz porque el pecado había salido de sus hermanos. Él deseaba eso. Él no deseaba destruir a sus hermanos. Él deseaba que el mal, que el pecado saliese de sus hermanos. Él no estaba procurando que sus hermanos fueran castigados, sino que el mal saliera de ellos y quedarse con sus puros hermanos. Sacar el mal que había dentro de sus hermanos y hasta fuera, que se quede fuera, que se quede más allá de las fronteras y me quedo con mis puros hermanos. Hay una anécdota que tienes un paralelo con esto que estoy hablando. Una ocasión, un rabino fue hasta cierto punto criticado porque él les daba mensajes acerca de amonestarles en sus pecados, en decirles, es que está mal que hagan esto, está mal que hagan aquello, está mal que hagan el otro. Pecado se lo señalaba en sus sermones, en sus enseñanzas. Él les señalaba los pecados y había un discípulo de él que constantemente le estaba diciendo al rabino todos los pecados de los demás, señalándoselos también. Es que Pedrito hace esto, es que Esteban hace el otro, es que Gloria hace aquello, es que Elvi hace esto más, y señalándole todos los pecados de todos. Y lo amonestaron. Rabino, ¿qué provecho tiene? ¿Qué provecho tiene que usted amoneste los pecados a sus feligreses y que su discípulo se los diga a todos a ustedes? Es decir, que esté hablando los pecados. ¿Qué propósito tiene? ¿Qué ganancia hay de ello? ¿Qué gana de ello? Pero como ellos diciendo, bueno, ¿por qué si usted basta con que usted les diga no hagan esto? ¿Qué tiene el otro que andar diciendo es que él hace esto, él hace aquello, y que tiene que andarlo señalando o señalándole? El rabino de una manera muy sencilla le dijo, bien, en una casa, un amo de la casa, el amo de la casa y su gato, ambos están de acuerdo en algo, en que no haya ratones en la casa. Y cuando logran sacar los ratones de la casa, el amo de la casa está contento porque los ratones se fueron de la casa, porque el mal se fue de la casa. Pero el gato ya no está contento.
Porque el gato no, su propósito no era sacarlo de la casa. El gato, su propósito era comérselo. A veces tu propósito no es sacarles el pecado. Tu propósito, tu intención no es decir para que él deje o ella deje su pecado. Tu propósito es comértelo. Tu propósito no estás feliz porque se vaya el pecado se tiene que ir, y de eso estaban dos de acuerdo. El ratón se tiene que ir, pero uno quería que se fuera y quedara la casa limpia, pero el otro, su propósito no era que se fuera, el propósito era comerse al ratón. Por eso él no quedó igual. Entonces el propósito para Israel es que el pecado se quede fuera, no comerse a su hermano. ¿Cuál es el propósito de Israel? Unir a su familia, unir a Israel, que Israel esté unido, incluso hasta en denominaciones. Ellos están mal, nosotros estamos bien, que no debería haber denominaciones. ¿Cómo puedes saber si están bien, si están mal? Tú guíate en la Torah y tú haz lo que dice la Torah y deja al otro si está bien, si está mal. Déjalo allá. Si un día estudia la Torah, un día va a encontrar el camino. El propósito es sacar el pecado. El propósito no es comerte a tu hermano, en ese caso. El propósito es que el pecado salga y que todos vayamos por el mismo sendero. Que tengamos la gloria que se le otorgó a Yosef Hatzaddik. El saber unir a sus hermanos, el saber atraerlos así. Es lo que esta Haftará nos dice. Y la mentalidad de Yosef Hatzaddik es la misma mentalidad que tiene el Eterno para con toda la humanidad. Dice Yehezkel 18:23. Hace una pregunta al Eterno por medio de Yehezkel. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Eterno, el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Hace una pregunta. ¿Acaso yo deseo la muerte del impío? ¿Qué no, pues, si se aparta de sus malos caminos va a vivir? Yo estoy poniendo medios para que él no muera. Si mi propósito no es que muera el impío, mi propósito es que el impío deje de pecar para que no se muera. Si no estoy poniendo leyes para que todos los impíos mueran, mis leyes no las puse para eso. Mis leyes no las puse para que otros se acaben a otros. Él no lo guarda, él sí lo guarda, yo sí lo guardo, nosotros sí lo guardamos, ellos no lo guardan, no. Mi deseo no es la muerte del impío. Es la imagen de Yosef amando a sus hermanos con todo y que faltaron. Yo solamente les voy a hacer que ellos reconozcan sus errores, que se vuelvan a mí y voy a unir a la familia. Mi propósito no es estarles diciendo sus errores. Cuando les reclamó Yosef, al contrario, no se sientan mal. Ese fue un plan del Eterno. Él lo acomodó así, en realidad están tan tiernos para cometer algo así de grave. Ustedes no lograron hacer eso. Él lo está buscando de la manera mejor. Él desea unir a su familia, él desea que Israel esté reunido, que todas las tribus de Israel logren unirse. Y la mentalidad del Eterno aquí la deja ver. ¿Qué yo quiero? Yo quiero la muerte del impío, yo deseo el mal para el impío. Ese no es mi propósito, yo deseo que el hombre deje de ser impío. Y lo vemos en la Haftará Shavua. La Haftará Shavua nos habla de lo mismo. Habla por la casa de Yehudá, habla por la casa de Israel, habla por la casa de Yosef. Y asimílales, ponle 2 tablillas, ponle el nombre ahí. Ellos te van a preguntar, ¿qué te propones con esto? Diles, en lo postrero yo los voy a reunir, yo los voy a juntar. Mi propósito es ese, juntarlos a todos. Que todos sean un solo reino, que todos sean un solo pueblo. Es lo que yo estoy buscando. Mi propósito no es, bueno, esta tribu se porta bien, le voy a dar un lugar especial, pero esta creo que se porta un poco mejor, le voy a dar un grado mejor, y así sucesivamente a cada tribu, y va a llegar el momento en que creo que todos se portan bien, o todos se portan mal. ¿Qué voy a hacer con las tribus? Yo deseo que todos se porten de la misma manera, que todos tengan un mismo pensar. Yo quiero reunir a mi pueblo, yo deseo juntar al Eterno, y de esta manera cierra Haftará Shavua en Yehezkel 37, 15 al 28. El propósito del Eterno, así como lo mostró Yosef al final, es reunir a todos sus hermanos. El propósito del Eterno para el final es reunir a todo su pueblo que está esparcido. Pero como les decía hace un momento, Israel puede estar esparcido por todas las naciones y pensando de una misma manera, y es la mayor unión que puede tener Israel. Entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.